Hola chicos, buenos días. Espero que hayan amanecido con mucha energía, muchas fuerzas y muchas ganas de aprender acerca de la palabra del Señor. Esta historia habla acerca de un buen pastor. Así que, ¿cómo sabemos que un pastor es buen pastor? Vamos a recordar que David era un pastorcito cuando estaba pequeño de ovejas. ¿Y qué hacía David? Peleaba, ¿verdad?, contra de los animales salvajes que se querían llevar o se querían comer a sus ovejitas. David sabía pelear contra estas fieras. Así nos muestra la Biblia que es un buen pastor, alguien que pelea para salvar la vida de las ovejas, alguien que es capaz incluso de arriesgar su vida o morir incluso por salvar a una sola de sus ovejas. Jesús nos narra la historia, nos cuenta la historia de un buen pastor y precisamente él da unas referencias o nos deja saber y conocer cómo es que una persona es un buen pastor. Antes que nada, recordemos que Jesús le gustaba viajar mucho, iba de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo, y ahí la gente se ponía junto a él o buscaba la manera de estar cerca para escuchar con atención las historias que Jesús contaba. Entonces Jesús nos dice que para que sea un buen pastor, las ovejas deben reconocer su voz a la perfección. Las ovejas tienen inteligencia como animalitos y cuando la voz del pastor las llama para salir, ellas obedecen y van tras él. Siguen el paso del pastor, ninguna se adelanta, ninguna se atrasa, a menos que sea una ovejita rebelde, que suele suceder. Entonces el pastor las lleva a los campos de verdes pastos para que se alimenten, para que descansen, y las lleva a las orillas de los lagos o ríos para que puedan beber agua y puedan reposar tranquilamente. Y cuando las vuelve a llamar para llevarlas de nuevo hasta su corral, las ovejitas de nuevo se juntan y siguen al pastor. Dice Jesús que las ovejas tienen la capacidad de reconocer la voz de su pastor. Nosotros, la iglesia, somos las ovejas del Señor. ¿Y cómo reconocemos la voz del pastor? Conociendo su Biblia. La única manera que tenemos para reconocer la voz de nuestro pastor es a través de la lectura de la palabra. Algo que nos va a caracterizar a nosotros los cristianos es que vamos a saber reconocer cuando alguien nos está hablando de la palabra de una manera real. Y vamos a saber diferenciar cuando alguien está inventando o cuando alguien está mintiendo acerca de lo que dice la palabra. Por eso es importante que cada día nosotros nos tomemos un tiempo para leer la palabra, meditar la palabra y aprender más de Jesús. Jesús dice que un buen pastor da la vida por sus ovejas.
También Él habla de que Él es la puerta de las ovejas. Esto es muy importante, ya que Jesús representa la puerta donde las ovejas pasamos. Jesús es una puerta directa hacia el cielo, hacia donde está su Padre. Entonces, para que nosotros como iglesia podamos llegar al Padre, necesitamos pasar a través de Jesús. ¿Y cómo pasamos a través de Jesús? Aceptando su muerte en la cruz y su resurrección, aceptando ese sacrificio hermoso que hizo por mí y por ti para pagar nuestros pecados. Y Él mismo es el buen pastor, ya que Él dio su vida por cada uno de nosotros los que vivimos en este mundo. Jesús estaba platicando acerca de esto para que las personas pudieran reconocer realmente quién era Él. Él no había dicho de una voz propia que Él era el Salvador del mundo. Él no se autonombraba, sino que dentro de sus historias Él daba datos y Él daba referencias de que ya estaba viviendo junto con ellos su Salvador. Pero esto no lo iban a poder ver hasta que Él muriera en la cruz, hasta que Él, como su buen pastor, diera su vida por cada una de las ovejas, por cada uno de su pueblo y también por cada uno de los que habitamos en este planeta. Así que esto nos enseña que Jesús necesita darse a conocer a cada uno de ustedes para que ustedes aprendan a reconocer su voz, para que ustedes no escuchen otras voces que no sea la de Jesús. Y la única manera de que esto pueda suceder en sus vidas es que a ustedes, desde que tienen esta edad, les empiecen a leer la Biblia y empiecen a conocer a Jesús. También esto lo podemos llevar a cuando mamá y papá nos piden no hablar con extraños. Tú y yo ya conocemos la voz de nuestros papás o de las personas que nos cuidan. Y una de las recomendaciones, una de las advertencias es no irnos con extraños, no escuchar las voces de las personas que no conocemos. Si tú no conoces la voz de la persona que te está diciendo, ven, te invito a un helado, o te compro una paleta, o te compro una galleta, o vamos porque tu mamá me mandó a buscarte, o tu papá me pidió que yo viniera por ti. Es decir, no, yo esa voz no la conozco y no la reconozco, y mi mamá y mi papá me dijeron que yo no escuche y que no haga caso de personas extrañas. Esas personas extrañas Jesús les llama ladrones. ¿Y qué hacen los ladrones? Los ladrones roban, destruyen y también le hacen daño a las personas. Y Jesús no quiere que tú y yo le hagamos caso a la voz de los ladrones. Tú no le abrirías la puerta a un extraño, ¿verdad? Porque si lo haces, puede ser un ladrón que o te lleva a ti o que entra y va a robar todas las cosas de valor que tiene mamá y papá en la casa, o incluso puede hacerle daño a las personas que están en la casa. Así que tú no le abrirías la puerta a alguien que tú no conoces porque no has reconocido su voz. Y si tú no conoces la voz de la persona que habla desde afuera, no le abrirías la puerta. Es lo mismo que Jesús nos pide. Cuando tú y yo conocemos su voz a través de la palabra, no dejamos que personas extrañas nos hablen mal de Jesús
o nos hablen mentiras acerca de Jesús. Entonces, llevemos a la práctica aprender a reconocer la voz de Jesús. Memorízate los versículos y memorízate otros versículos que tal vez a ti te gusten de la historia. Pueden encontrar esta historia en el libro de Juan, capítulo 10. Y mamá y papá pueden ahondar un poco más acerca de esta historia y poner otros ejemplos como el que les acabo de poner. Entonces, reconozcamos las voces que nos rodean y cuando hay alguna voz que no reconocemos, no hagamos caso a esa voz. A menos que mamá y papá nos digan que son voces seguras o voces a las cuales debemos de hacer caso. Mientras tanto, recuerda que nosotros no escuchamos a personas que su voz no están rodeándonos todos los días. Así que tengamos cuidado al momento de contestar una llamada del celular de mamá o papá o contestar el teléfono de la casa o abrirle la puerta a las personas que hablan desde fuera y ustedes no reconocen su voz. Siempre acudan a mamá y a papá para comentarles que hay alguien hablando fuera de casa. Y ustedes nunca abran la puerta y realmente no contesten las llamadas telefónicas que son de mamá y papá, porque ellos saben a quiénes se les debe responder las llamadas. Entonces, chicos, ustedes son muy inteligentes y entienden qué peligroso puede ser para ustedes y para su familia, ¿verdad? Abrirle la puerta a personas externas o contestar las llamadas telefónicas que no son para ustedes, sino para que las responda un adulto. Reconozcan las voces que siempre están con ustedes, obedezcan la voz de mamá y papá y obedezcan la voz de Dios. Y la única manera que podemos obedecer a Dios es escuchando su voz a través de la lectura de la palabra. Y también orando. Cuando nosotros oramos, también podemos escuchar la voz de Dios en nuestras oraciones. Otra historia maravillosa que Jesús también nos habla es acerca de la vida después de la muerte. A muchos de nosotros nos encantan ver las caricaturas o películas de los superhéroes. Los superhéroes vemos que siempre están en grandes batallas, en grandes peleas, salvando al mundo y que a ellos nada les pasa. Sí, los golpean o se lastiman, pero no les duele o se recuperan rápido o no les pasa absolutamente nada. Bueno, existe un superhéroe en la Biblia que se llama Jesús. Es un héroe real. Es un héroe que muere en una cruz salvando a todo el mundo, pero de sus propios pecados, de su maldad, de lo malo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Jesús es ese superhéroe al cual tú y yo debemos recurrir cada día. Jesús, al morir en la cruz, fue sepultado y 3 días después resucita de la muerte. Es decir, que Él mismo toma su vida y vuelve a vivir y se va al cielo con el Padre y promete regresar por nosotros para que también nosotros, si en ese momento de que Él regrese ya estamos muertos, Él nos levante de las tumbas, nos dé un cuerpo nuevo, un nombre nuevo, para que podamos estar viviendo con Él por la eternidad de la eternidad y nunca más vamos a volver a morir. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? Bueno, Jesús hizo un milagro extraordinario en la vida de su mejor amigo. Jesús resucitó a su mejor amigo que ya había muerto hace más de 4 días aproximadamente.
y su nombre de este personaje es Lázaro. Lázaro convivió con Jesús mucho tiempo, eran los mejores amigos y Jesús lo amaba con todo su corazón, al igual que con sus hermanas Marta y María. Jesús estaba en un pueblo lejano, no estaba en la ciudad donde estaba Lázaro, y él estaba hablando y dando a conocer la palabra de su Padre, haciendo milagros, haciendo prodigios, sanando a los enfermos, y llegó un mensajero que Marta había enviado para notificarle o avisarle a Jesús y pedirle que regresara de su viaje para salvar a Lázaro. Lázaro estaba muy grave en su casa, ya estaba acostado, tenía a lo mejor mucha fiebre, ya estaba como durmiendo, desmayado, no despertaba, y esto estaba afligiendo el corazón de Marta. María estaba probablemente más confiada en lo que Dios podía hacer y orando por Lázaro, pero Lázaro murió. Jesús no fue enseguida cuando Marta le mandó a pedir que regresara. Pasaron 3 o 4 días para que Jesús regresara, y cuando regresó y Marta lo vio en la lejanía, se fue enseguida con Jesús y le reclamó: Señor, si tú hubieras venido cuando te mandé a buscar, Lázaro no hubiera muerto. Y María estaba llorando, Marta estaba llorando y muy triste. Pero Marta era una mujer muy impulsiva con el Señor, que era muy honesta con el Señor y decía lo que sentía. Y Jesús le pide que por favor lo lleve hasta la tumba de Lázaro. Y Marta se queda espantada y le dice: Señor, ya tiene 4 días de muerto mi hermano, seguramente ya el cuerpo está descompuesto y hay un mal olor cuando llegues ahí. Y a Jesús eso no lo iba a detener. Pidió que lo llevaran hasta el sepulcro, y cuando llegó, ¿qué creen que hizo el Señor Jesús? Lloró. Y Jesús lloró. Y lloró y lloró porque amaba a Lázaro. Y la gente que lo estaba viendo en ese momento lo dijo, cuánto amaba a su amigo Lázaro. Pero, qué extraño, ¿cómo pudo haber regresado la vista a los ciegos y hecho caminar a los cojos y no haber salvado a Lázaro, su amigo, al que él dice y muestra que es un hijo? Y vuelven a decirle, cuando él pide que se quite la roca que tapaba la cueva del sepulcro, le dijo Jesús a la gente que por favor movieran la piedra. Y vuelve a insistirle su hermana: Señor, es que ya huele mal, no lo hagas. Y Jesús le responde: ¿no te he dicho que si confías en mí pueden suceder grandes cosas? Y entonces movieron la piedra, y cuando mueven la piedra, Jesús dice: Lázaro, sal. Y wow, Lázaro vuelve a vivir, sale de la tumba caminando, pide que le quiten las vendas con las que vendaban los cuerpos de las personas que habían fallecido, le quitan todo, y Jesús vuelve a ver a Lázaro con vida. Y eso es lo mismo que Jesús nos promete, la vida eterna. Y eso va a suceder ya en un futuro cercano. Confiamos en el que el Señor Jesús regrese pronto y pueda llevarnos a nosotros, su iglesia, con él. Cambiar este cuerpo, ¿verdad?, que se enferma, este cuerpo que nos duele, por un cuerpo nuevo, por un cuerpo glorificado, que ya no va a tener dolor, que ya no va a sentir tristeza,
Y esto es algo que Jesús nos promete y es real. Y debemos creerlo con todo nuestro corazón. Así que después de la muerte hay vida y vida eterna. Y solamente la podemos conseguir o la podemos obtener a través del sacrificio de la cruz que Jesús hizo por nosotros. Creer con todo nuestro corazón que Jesús murió por mis pecados y resucitó a los 3 días. Y Él está sentado a la diestra del Padre, esperando volver por nosotros. Así que chicos, tengan esta esperanza, confíen en el Señor Jesús y van a ver grandes cosas en sus vidas hasta que Él regrese. Así que disfruten esta semana, disfruten las historias de esta semana que están muy hermosas y sigan conociendo la voz de Dios, sigan reconociendo esa voz y cuando regresemos a la iglesia, cuando podamos congregarnos de nuevo, escuchen con atención las historias que las maestras les cuenten en la escuelita dominical y ustedes sabrán reconocer si realmente es la voz de Dios la que está hablando. Disfruten su semana, disfruten a su familia, les mando un beso, un abrazo y bendiciones. Nos vemos hasta la próxima semana.